Muy bien. Vamos a adentrarnos en el mensaje de hoy que dice adoración en las pruebas. No dice adoración en las dificultades, dice adoración en las pruebas. Y hay una diferencia entre una prueba y una dificultad. Hay una diferencia entre una tentación y una prueba. ¿Las pruebas de quién provienen? ¿De quién proviene? ¿Y la tentación? Muy bien. Eso es lo que vemos en el discipulado básico. Y adoración en medio de las pruebas habla acerca de cómo mi carácter adora al Señor. Cómo yo puedo, sé y me desenvuelvo en mi vida para con Dios. Cómo adoro en medio de todo lo que me pasa recurrentemente, porque todos los días nos pasan cosas distintas. Hay días buenos, hay días malos, hay días donde todo sale, hay días donde no sale nada. No siempre es igual. Bien, el Señor siempre nos pone premisas de que si uno quiere vivir un día bendecido, lo primero es entregarle el día a Él. Él nos cubre, nos bendice y vemos cómo de manera sobrenatural cambia los ambientes, cambia las circunstancias, cambia las cosas. A veces, a pesar de nuestra oración, también suceden cosas que se nos pueden escapar de las manos, ¿bien? Y más aún, si es que en el día no nos presentamos ante Dios, no oramos, no nos cubrimos, obviamente ahí es como siempre decimos, es como salir a la lluvia sin paraguas y absorbemos todo. Y todo nos pasa, ¿por qué? Porque obviamente no estamos relacionados con Dios. Entonces, ¿cómo podemos adorar a Dios en medio del día a día? ¿Cómo lo hacemos? Y tenemos que siempre sacarnos esta imagen, esta figura de que adoración es igual a canciones, ¿ya? Alguno puede venir de la iglesia evangélica y te dicen, sí, vamos a la iglesia a adorar a Dios. Entonces yo solamente adoro a Dios en la iglesia. A veces algunos afiches invitando a la iglesia dicen, te invitamos el domingo a adorar. Y no está mal, pero es mucho más que eso, es una vida de adoración. Recordemos que Jesucristo no tenía un equipo de alabanza. Estaba con los discípulos, ¿ya? Tampoco tenía Spotify para decir solamente vamos a adorar cuando haya música, sino que Jesucristo llevaba una vida de adoración sin música. Por lo tanto, sí se puede ser un adorador sin música. Obviamente nos conectamos a mí me encanta orar con música de fondo, música espontánea, ¿verdad? Y se genera un ambiente de paz. Algunos cuando van inclusive al spa, sino que te ponen esas música de meditación, esta media rara oriental, que al final algunos como que esas como cascaditas, esos como gom se llama, ¿o no? El gom, no sé cómo tú vas y como que a veces sales con más dolor de cabeza, ¿sí? Porque sabemos de dónde vienen esas espiritualidades orientales que no chocan con nosotros, ¿verdad? Que imitan la espiritualidad del Rey de Reyes. Entonces, estamos buscando cómo adorar a Dios y estamos aprendiendo cómo adorar a Dios más allá de un culto dominical y más allá de recursos musicales, sino que adoración es una vida conectada y relacionada con el Señor. Amén, en obediencia. Y ahora justamente estamos en 21 días de oración y ayuno que se llama adoración profunda, en donde queremos conectarnos con el Señor de una de las maneras que más cuesta. Y esas maneras que más cuesta es de manera personal, en las casas, en los hogares. Los últimos 21 días de oración y ayuno los vivimos orando a las 6 de la mañana y a las 19 horas todos los días. Y la iglesia respondió. Y la iglesia llegaba a las 6 de la mañana a orar. Y la iglesia llegaba a las 7 de la tarde y estuvimos completando 21 días orando de mañana y de tarde. Y yo doy gloria a Dios por eso. Pero ahora viene otra parte, otra etapa. La de llevar el reino de los cielos a mi casa. Y pareciera que en vez de ser lo más sencillo, es lo más difícil. Llevar una mayordomía correcta en mi casa. Llevar los tiempos correctos en mi casa. Apartar tiempo para ser fuerte y firme y decir, no porque sea demasiado diabólico ver una película en Netflix, pero yo voy a preferir estar con el Señor, meditar en su palabra, leer, orar, interceder, buscar el rostro de Dios. Y eso, ¿sabes por qué es difícil? Porque eso no depende de que alguien te lleve a eso. Eres tú con el Señor. Tú y Dios. Ya ahí, yo no entro ahí como pastor. No entra alguien del equipo de alabanza que te dice, ten tal postura para adorar a Dios. Se trata de ti. Y cómo tú tienes la autonomía, la decisión propia de decidir adorar a Dios sin que alguien te esté motivando.
Y eso es difícil, porque, no es difícil, pero sí es difícil para alguien que no está acostumbrado a eso. ¿Ok? Y estamos en 21 días de esa manera. Lo comenzamos el día sábado, hoy es domingo, es nuestro segundo día y es el primer culto de nuestros 21 días. Amén. ¿Quién ha venido por primera vez? Levante su mano, por favor. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Sean todos muy bendecidos. Bien, vamos a ir a Isaías 55 del 8 al 9. Y dice la palabra de Dios: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que sus pensamientos, que nuestros pensamientos. Entonces, aquí el Señor en el libro de Isaías nos está hablando y nos está contextualizando. Y que recordemos algo: nuestros pensamientos no se comparan a los pensamientos de Dios. Sí, cuando estamos apegados a Él, en una vida de adoración, Él comienza a traspasar a través de su espíritu sus pensamientos a nuestra vida. Pero jamás podríamos tener todo el pensamiento de Dios, porque nosotros somos seres finitos. Somos de carne y hueso, tenemos un nacimiento y una muerte. Él es alfa y omega, principio y fin, creador de todo, el todopoderoso. Pensar todo lo que pueda pensar Él es imposible. Entonces, nuestra relación de adoración trata de que entre más yo estoy y paso el tiempo con Él, más me parezco a Jesús y más aprendo de su carácter, su modo de hablar, su forma de vivir, su forma de caminar, cómo lo hacemos frente a un conflicto, cómo lo hacemos frente a cuando Dios me bendice, porque hay gente que se aparta de Dios cuando es bendecida, ¿lo sabía usted? Hay gente que se aparta de Dios cuando está pasando por problemas. Los problemas lo abruman, pero hay otra gente que se aparta de Dios cuando Dios lo bendice mucho. Ya de a poco ya no es tan necesario estar con Dios porque ya obtuve mi objetivo. Y eso pasa por la falta del carácter de Cristo en nuestras vidas. La falta de su identidad en nosotros. Porque la dependencia y la relación con Él no se trata de cuántos objetivos yo he cumplido en mi vida. Si cumplo 3, si cumplo 6 o cuánto tengo en mi cuenta corriente, sino que se trata de una vida relacional con Él. A pesar de los momentos difíciles, los momentos buenos, los momentos medianos, con COVID, sin COVID, Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en Isaías? De que sus pensamientos, lo es de Él, son mucho más altos que los nuestros. ¿Ok? Ahora, tú, a tu edad, con tu historia y con tu cultura, tú piensas de cierta manera, ¿ya? Lo más probable es que hoy no pienses de la misma manera como pensabas hace 10 años atrás. Probablemente hace 10 años atrás pensabas políticamente distinto, espiritualmente distinto, socialmente distinto. Antes estabas en un círculo social y ahora estás en otro. Y nuestros pensamientos van evolucionando, van cambiando, ¿ya? Pero ni mi pensamiento de hoy, a mi edad o a tu edad, tu pensamiento que ahora tú tienes, no define quién es Dios. Ni tu inmadurez ni tu madurez define quién es Dios. Dios es el mismo y Dios no cambia. Nuestras percepciones acerca de Dios empiezan a mudarse un poco, transforman un poco, porque a veces tengo más recursos. A veces tú puedes tener, según inclusive la casa espiritual donde tú estás, tienes una mente más abierta a lo del espíritu y en otra casa espiritual no es tanto. Entonces, son muchos los factores que ayudan a que nuestros pensamientos sean distintos. Pero Dios dice que sus pensamientos van más allá de nuestra actualidad. Es más, yo hoy día puedo decir, yo comprendo el amor de Dios y yo entiendo al Padre. Y en 10 años más voy a decir, ay, yo creía que hace 10 años atrás comprendía algo de Dios. Porque siempre vamos a comprender más cosas. ¿No le ha pasado que de repente querías algo a cierta edad y era todo para tu vida y ahora ves para atrás y en realidad
¿No era tanto? ¿O te esforzaste por lograr un objetivo, unas vacaciones o el auto, o eres fanático de algo, lo obtuviste y cuando ya lo obtienes como que dices, ya te duró un día, 2 días, una semana esa satisfacción y como que después no era tanto, en verdad. No era tanto esa satisfacción. Entonces, sus pensamientos, dice que no se, me gusta esta versión, que creo que es NTV, Nueva Traducción Viviente, no se parecen en nada a nuestros pensamientos. Y sus caminos están muy por encima de lo que pudiésemos imaginarnos. A veces, ciertas personas se enojan con Dios. Muchas veces, mi hija María Gracia se enoja conmigo cuando yo le doy una instrucción de algo. Y yo recuerdo que Cristóbal a su misma edad también se enojaba. Ahora Cristóbal ha crecido un poco más y ya no se enoja tanto. Cuando nosotros desconocemos de Dios, nos vivimos enojando con Dios porque no le comprendemos cómo Él actúa. Y nos molesta y nos da rabia porque nuestros pensamientos no se parecen en nada a lo que Él está. Y eso pasa por una inmadurez o un camino que recién estamos comenzando. Entre más tiempo estamos con Él, más vamos comprendiendo acerca de los pensamientos del Padre. ¿Bien? Y sus pensamientos, ¿qué pensamos nosotros? ¿En qué pasa nuestra vida? ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque lo que está en nuestro corazón se va a ir a nuestra mente y a nuestros pensamientos. ¿En qué pensamos todo el día? Una mejor condición va a depender también de tu contexto. Si tú vienes después de un divorcio, si tú vienes como inmigrante, si tú vienes y estás sin trabajo, si tú vienes y estás promovido en tu pega, si te subieron el sueldo, aquí hay muchos pensamientos distintos, condiciones distintas. Todos pensamos cosas distintas en el quehacer, pero por sobre todo eso debiese predominar los pensamientos de Jesús, más allá de lo que tenemos o de lo que no tenemos, de la amplitud de nuestra casa, si es más chica, si es más grande, o de las cosas. ¿Y sabes por qué tanto te hablo de esto? Porque usualmente lo que pasa en nuestros pensamientos y en nuestra vida es acerca de lo que tenemos o de lo que no tenemos. En eso nos movemos lamentablemente. Lo que tenemos y lo que no tenemos. Pero la vida es mucho más que eso. Ahora, ¿qué es lo que nos lleva a que no tengamos, o que, como hablábamos delante, nos cueste tanto llevar el reino de los cielos a mi casa? ¿Por qué me cuesta tanto y pareciera que el gobierno me pongo en la presencia de Dios, pero el gobierno del Instagram es más fuerte, o el gobierno de Netflix es más fuerte que mi decisión por postrarme, adorar, orar y estar con el Señor? ¿Y sabe por qué pasa? Porque todavía somos personas híbridas o con rasgos híbridos. ¿Usted ha escuchado hablar de la palabra híbrida o híbrido? ¿Qué tal si lo graficamos? Chichi, ayúdame, por favor. No sé quién vio esta serie. ¿Cuántos pecadores vieron esta serie? Levante su mano conmigo. Yo adoro al Señor. No. Esta es una serie de Netflix, ¿ya? Y ellos son niños híbridos. Gracias, Chichi, porque buscaste una foto en HD. No, pero vuélvela a la otra. Después vamos a ver. Ahí donde se ven más híbridos. Yo te hago una pregunta. ¿Qué son? ¿Son niños o son animales? Son híbridos. Son un poco de aquí y un poco de acá. Son humanos con rasgos, con cuernitos, ¿verdad? Con narices. Bueno, algunos tenemos las narices de chanchito, pero, ¿verdad? Algunos tenemos las manitos un poco gorditas. Ahí tienen manitos gorditas, ¿verdad? A ver las otras fotitos que tenemos por ahí. Las orejitas las tenemos puntiagudas. Yo no soy un pastor híbrido, ¿verdad? Esa como cerdita. Entonces, volvamos a la primera foto. Esta está más full 4K. Cuesta un poco definirlos a ellos, ¿o no? Porque uno no sabe si es más animal, más seres humanos. Y usted sabe que eso nos pasa a nosotros. Somos un poco cristianos y un poco mundanos, un poco de aquí y un poco de acá. Tenemos prácticas del mundo, pero el domingo voy a la iglesia.
en mi corazón siento algo, pero demuestro otro. Entonces, la adoración y la relación con Dios no se puede dar con hijos híbridos. Un poco cristiano, un poco masón, ¿me entiendes? No. Mira, yo te voy a poner otro ejemplo. Vamos a seguir, a varios les gustó la foto de los híbridos. Dejemos los híbridos ahí. ¿Hay alguien acá de las primeras 3 filas que sea de la U? Del equipo de fútbol de la U, en estas 3 primeras filas. ¿Hay alguien de la U en este salón, mejor dicho? 1, 2, no sé si los niños cuenten, porque a veces son más los papás. Ya. 3, hay 4 hinchas de la U. Son caletas, Tremendo, son muchos. Y a la Pame la tengo más cerca. Pame, ¿qué pasa si ahora yo te digo, ¿sabes qué, Pame? El día miércoles yo te voy a invitar a Santiago con todo pagado para ir al Museo de Colo-Colo, al estadio, vamos a hacer un recorrido, vamos a ver la historia, los trofeos, los muchos trofeos que tiene ese equipo, ¿ya? Vamos a ir a la Casa Alba, donde preparan a los futuros jugadores. ¿Te interesaría ir y yo te pago todo? ¿Te interesa? No, no me interesa. No le interesa. Oh. ¿Hay algún colocolino que le interesaría? ¿Por qué? ¿Por qué no le interesa a ella si yo le dije que yo le pagaba? Si yo le dije que es extraordinario y el recorrido por los trofeos de Colo-Colo probablemente sea más largo que los de la U, pero bueno. ¿Por qué no le motiva nada a ella de eso? Porque no le interesa. ¿Saben cuál es nuestro problema? ¿Por qué somos tan híbridos? O tenemos rasgos híbridos, o algunos son híbridos completamente. Porque nos interesa demasiado lo que el mundo nos entrega. Nos gusta mucho. La Pame no es, probablemente si hubiese, ella no es como, ya un poco de la U y un poco de Colo-Colo. Sería raro ser un poco de la U y un poco del Colo, ¿no? Es raro. Pero espiritualmente somos así. Ella ni siquiera me dijo gracias, pastor, dijo no me interesa. Porque cuando uno tiene una convicción que es firme, no te interesa, no está diciendo wow y probablemente vamos a pasar a comer en el camino y probablemente hasta un jugador de ahí que está en la selección me va a firmar la camiseta. No empieza ni siquiera a soñar con posibilidades. ¿Por qué? Porque no le interesa. No es su mundo. Colo-Colo no es su mundo. ¿Cuál es su mundo? O no sé si es su mundo, pero un mundito. No. Es la U. Pero ¿por qué a nosotros no nos atrae tanto el sistema del mundo? ¿Por qué somos indefinidos? ¿Por qué somos tan híbridos que un poco de pecado aquí, un poco de pecado acá? ¿Por qué la gente está un día domingo adorando a Dios y dice, pastor, ¿es malo que yo vaya a un concierto de Bad Bunny el sábado? ¿Por qué tenemos que inclusive hacernos preguntas como estas? Esperando que un ser humano me dé la respuesta de todo el por qué no me edifica, no me bendice esto. ¿Por qué? ¿Por qué yo necesito que, en el ejemplo que di, la Pame no necesitó que ella consultarle a alguien de la U y decirle, ¿puedo ir o no puedo ir? ¿No está mal o no está mal? Ella tomó una decisión. Usualmente, cuando nos llegan oportunidades que el mundo presenta, muchas veces tenemos que descansar en la autorización de alguien con mayor madurez espiritual para yo definir mis caminos. Y eso se da porque todavía no estás definido. Porque cuando tú estás definido con un carácter claro, no tienes que hacer cierto tipo de preguntas que ni siquiera vienen al caso. No lo necesitas, porque tú ya sabes, porque el Espíritu Santo y el carácter de Dios está dentro tuyo. Tú no tienes que estar preguntando, ¿y qué tiene de malo que yo tenga relaciones sexuales previas al matrimonio? Pastor, ¿estará mal? ¿Por qué necesitas que alguien te lo reafirme? O que te diga que no o que sí. ¿O acaso el Espíritu de Dios no está dentro tuyo? ¿Estará mal que hable tanto mal de mi jefe en la oficina? ¿Por qué necesito que alguien me
me persuada, me convenza, siendo que yo tengo una voluntad propia. Eso es porque todavía somos personas con rasgos híbridos. Un poco de lo santo y un poco del pecado. Un poco aquí y un poco acá. Entonces, cuando nos hablan de adoración, que es una vida de devoción y definida ante el Padre, nos cuesta. Y le echamos la culpa a una persona que probablemente yo creo que hay dos personas o figuras a quien siempre culpamos. Uno es Satanás y el otro es un señor llamado proceso. ¿Sí o no? Yo estoy en pecado por culpa del señor proceso. Si el señor proceso existiera, no aguantaría el señor proceso. Entonces yo todavía peco deliberadamente, yo todavía hago esto, llevo una vida híbrida por culpa de que voy camino y voy en él, por culpa del proceso. Sin duda que uno tiene un camino que va de menos a más. Pero ese camino de menos a más tiene que ver aún con tus decisiones más básicas o más lactantes. Tú estás definido con principios claros. Fíjate que en la palabra de Dios, hoy día nosotros como iglesia, familia de fe, hacemos escuelas de matrimonio, discipulado, curso inicial, retiros, liberación, sanidad interior, capacitaciones. Y te quiero decir algo. La iglesia primitiva ni siquiera tenía Biblia. Porque la iglesia primitiva vivía de las enseñanzas del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cierto? Lo que los musulmanes o el Islam toman como la Torá. Pero luego con las vivencias y lo que Jesús hacía. O sea, ellos ni siquiera tenían, les quiero decir algo, ustedes y yo tenemos más conocimiento que los mismos apóstoles, porque tenemos la Biblia. La Biblia aproximadamente se escribe y se termina según los concilios, concilio de Jerusalén, después el concilio de Trento, y se empiezan a ver los libros apócrifos y todo, 400 años aproximadamente después de la iglesia primitiva. O sea, el apóstol Pablo, que echaba fuera demonios, que sanaba enfermos, que evangelizaba a miles, te quiero decir algo, no tenía Biblia. Él se presentaba a la gente cuando iba a cada ciudad sin tanta teología, pero con poder de Dios. Entonces cuando la gente dice, pastor, es que yo no pude esto porque no me dijeron. Es que a mí nadie me dijo. Es que me falta más teología. Es que me falta saber más. Yo por eso honro a todas estas personas que a veces no saben ni leer, que viven en campos, en montañas, que yo he conocido. Y son tan llenos del Espíritu Santo. Esa gente cuando tú sientes que cuando alguien porta el Espíritu Santo, cuando tú estás conversando y ¡wow! No tiene ni un seminario teológico, pero está lleno de gracia, de amor, de revelación. Pasó la mañana, se levanta de madrugada, busca al Señor, es piadoso, le hace bien al prójimo, es ferviente en el Espíritu, te habla y te dice, ¿sabes que siento en mi espíritu esto? Y te empieza a hablar y te empieza a ministrar. Y no tiene nada de lo que probablemente todos los cursos que nosotros hacemos acá, ni retiros, ni seminarios, ni nada de eso. Y el apóstol Pablo era uno de esos. El apóstol Pablo era uno de aquellos que estaban en desventaja para con nosotros en cuanto a información y conocimiento. Ahora, Pablo no era un ignorante. Sabemos todo el background que tenía él. Tenía todo un cuento que él era muy, muy docto, ¿verdad? Pero en lo que son las cosas del reino de Dios, él se movía por la guía del Espíritu Santo. Él no abría la Biblia y decía, como dice en el libro de Efesios, porque él estaba visitando los Efesios, él estaba haciendo vida de Biblia. Entonces, muchas veces nuestra lejanía con el Señor y nuestra vida híbrida es que no lo sabía. Pero te quiero decir algo, cuando el Espíritu de Dios está dentro nuestro, podemos saber lo que es bueno y lo que es malo.
Lo voy a decir nuevamente, cuando el Espíritu de Dios está dentro nuestro, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Y ya no tengo que culpar al Señor llamado proceso, ni a Satanás, ni a que esto no me lo enseñaron, porque la Biblia nos muestra que gente sin Biblia hizo cosas extraordinarias. Sin tantos cursos. Yo no estoy diciendo que los discipulados sean malos, los vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo retiros, probablemente hablemos de escatología, de los tiempos finales, de analizar la carta a los romanos, los efesios, no está mal. Pero hoy día estamos con una iglesia llena de información, pero con poco fruto. Mucho retiro, mucho internet, pero poca relación con el Padre. Y estamos en 21 días, ¿sabe qué? Relacionándonos con Jesús, volviendo a la esencia, a pasar tiempo con Él, a pasar tiempo con el amado, a tener su corazón, a que su carácter sea formado en nosotros, el carácter de Dios. Pero para querer el carácter de Dios, primero tengo que conocerlo. Porque yo te voy a decir, el carácter de Dios es extraordinario. Como que muchos... Entonces, lo primero, nada de lo que Dios tiene para mí es malo. Y que todo este salón sepa que nada de lo que Dios tiene para usted es malo. Usted no puede tener duda, pensamientos híbridos de que Él es un poco malo. Porque si usted tiene un pensamiento de que Él es un poco malo, ya te fuiste a la B. Ya eso te va a llevar a tener conductas híbridas. Nada de lo que Dios tiene para nosotros es malo. Que nosotros no le comprendamos ahora a mi edad y en mi contexto, recordando que sus pensamientos son más altos que los nuestros, no tiene que ver nuestra incomprensión de mi momento con el corazón del Padre. Porque probablemente mi hija María Gracia ahora está enojada conmigo porque no le pasé el iPad. ¿Comprende? Y ahora probablemente salgamos y diga, papá, no me amas. El papá no me quiere. Entonces cuando nosotros no obtenemos lo que queremos, ¿qué es lo que decimos? Dios no me ama. Ya no soy tan hijo de Él. Y comenzamos a hacernos preguntas que no tienen que ver al caso porque hablamos acerca de nuestra condición actual. Y todo lo que ya hablamos, cultura, temas sociales, pensamientos, edad. Pero Dios es mucho más que eso. Entonces, nuestra mirada de Dios es que nada de lo que el Padre tiene para nosotros es malo. Y nosotros sí tenemos que esforzarnos por cambiar nuestro pensamiento, como dice la Biblia, que nuestros pensamientos sean transformados para comprender la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. O sea, la incomprensión acerca de Dios se da porque yo no conozco su voluntad. Por eso se da. No porque Él tenga características malas. Bueno, sacando cuentas, Dios tiene más buenas que malas, entonces por eso le sigo. No, sáquese eso. Nada, ni un porcentaje. Él es luz. Y como cantábamos, su luz no nos expone, su luz trae gloria. O sea, tú no puedes pensar ni por un granito de arena que lo que tiene Él, que Dios es injusto. Porque tú puedes estar diciendo, no, yo no creo que Dios es malo, pero es injusto. Es lo mismo. Si yo le pregunto a mi hija, ¿soy malo? Pero es injusto, papá, es injusto. Habla media española. Entonces ya pasamos de malo a injusto. Y muchas veces somos así con Dios. Ya no creo que Dios sea tan malo, si tienes razón, pero sí es injusto. Sí es injusto que le suban el sueldo al de al lado y no a mí. ¿A quién no le ha pasado eso? Es injusto, es injusto. Miren, no se trata de lo que Dios hace, se trata de nuestra incomprensión. Y el título del mensaje es Adoración en medio de las pruebas. Dios todos los días nos ve. Él conoce todo acerca de nosotros. ¿Cómo reaccionamos? Mira, ¿cómo reaccionamos frente a un ascenso laboral? ¿Y cómo reaccionamos frente a cuando el ascenso laboral es para otro? Si tenemos el carácter de Cristo, no debiese cambiar, ¿o no?
Porque además, si a otro le va bien, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nos ponemos envidiosos o nos alegramos? Pero a la mayoría no le pasa. Y no hablo del mundo, le hablo de cristianos. Cristianos, donde es injusto. Dios hazme justicia. Y empieza por el chat, oren por mí. Oren por mí porque tuve un trabajo muy injusto. Oren por mí, intercedan por mí. Hermano, si no hay que orar, usted tiene que madurar. No me ponga por orar pavada. Nuestro carácter tiene que ser transformado. Nuestra envidia no puede ser encubierta por injusticia de Dios. Lo correcto es que soy envidioso. Eso es lo que pasa. No es que Dios sea injusto, porque probablemente Dios no está viendo ahí y nuestro ascenso venga 3 meses después. Pero Dios está probando nuestro corazón. ¿Cómo te comportas frente a algo que en tu cabeza encuentras injusto? Porque no tiene que ver con Dios, tiene que ver con otro comportamiento. Por lo tanto, nada de lo que Dios tiene para nosotros es malo. Lo que tenemos que trabajar a través del carácter de Cristo y el auxilio del Espíritu Santo es nuestra esencia. Porque somos hijos de Dios, pero envidiamos al otro. Esas son características híbridas. Amo a Dios, pero en mi corazón siento que hay injusticias, híbridos. ¿Me entienden? Entonces, una idea errónea acerca de Dios conlleva en que si yo no experimento mi respuesta cuando yo quiero y cuando yo lo estimo, mi carácter comienza a cambiar. Y empiezo a ver a Dios distinto y a la iglesia también distinta. Entonces Dios necesita trabajar en medio nuestro, en nosotros. Vamos a poner un ejemplo que... seguimos con los híbridos, ¿no? Sáquelo nomás. Perdón, no te lo dije. El hermano Goss. Miren, voy a hablar de 3 cosas, a ejemplificarte 3 cosas, motivos por los cuales tú no sientes que te salen las cosas. Número 1, y que te impidan adorar a Dios. Número 1, las cosas no te salen porque no te conviene, entonces Dios no te lo permite, ¿ok? Número 2, si era para ti, pero no tuviste la capacidad o fuiste negligente para obtenerlo. Y número 3, las luchas de Satanás, ¿ok? Lo voy a repetir. Dios no lo permite porque te va a llevar por un lugar malo. Sí era para ti, sí era la voluntad de Dios, pero tú no tuviste el carácter ni la capacidad de lograrlo porque fuiste negligente o porque no tuviste esa capacidad. Y finalmente no lo lograste, sí era de Dios, pero las luchas de Satanás fueron más grandes. Ahora, quiero llevarlo a todos ustedes a lo siguiente. Que piensen en algo ahora, ahí donde están. Piensen en algo que usted anhele mucho en su corazón. Piense ahora. Piense. Si quiere cierrar los ojos, o si no, pero concéntrese. Piense en algo que ahora, en este momento, en este domingo 2 de julio, usted anhele mucho. Vamos a dar unos segundos. ¿Listo? ¿Lo pensó? Ya. Ese deseo, vamos a hacer un análisis. ¿Va en contra de la voluntad de Dios? No lo sé, yo le voy a decir, diga su deseo. Le voy a decir títulos. Número 2, en ese mismo deseo, ¿has dado todo de ti para lograrlo? ¿O has dado porcentajes? Un poquito. Número 3, ¿sientes que ese deseo no se puede lograr a cabo porque es imposible? Creo que no daña el corazón de Dios, pero es imposible. Y que las luchas de Satanás son más grandes y que nunca vas a poder. No lo sé. Yo no sé si en tu deseo estaba algo referente a tu vida laboral, espiritual, salud, familia. No tengo idea, probablemente esté todo ligado a eso. Pero en ese pensamiento y en ese deseo de tu corazón, tú debes tener la capacidad de discernir
si es algo que te va a conducir por un buen camino, y yo creo que lo que más nos separa cuando estamos conectados con Dios es creer que lo doy todo cuando no lo he dado de nada. Te lo voy a poner en el siguiente ejemplo. La palabra de Dios dice que ninguno tenga un mayor alto concepto de sí mismo del que debe tener, ¿cierto? Ok. Ahora yo le digo, si yo le pregunto, y por favor levante la mano y sea honesto, ¿usted cree que merece un ascenso laboral y que le paguen más? Y empiezan a salir de a poco los valientes. Levántela bien, no. Ya. Honestamente, sí, no, es que Dios conoce mi corazón. Ya, bájela, no. Ya. Usualmente, todo el mundo cree que necesita un aumento laboral, pero ahora ya hubo personas honestas. La pregunta es, ¿que yo reciba un aumento laboral va en contra de Dios? No, porque habíamos dicho que todo lo que Dios tiene para nosotros es, ya. La pregunta es, ya, si ya vemos que recibir un aumento salarial no es del diablo y que a Dios no le va a afectar para nada si Él es papá, proveedor, probablemente no se esté logrando por una prerrogativa de autoridad de la persona que esté ahí, que no te da el aumento de sueldo, ¿verdad? Probablemente tú dices, además es injusto porque por cierto motivo le llama a él y no a mí, ¿verdad? Y la otra opción es que probablemente creemos que lo hemos dado todo cuando no lo hemos dado todo. Y darlo todo significa que aun cuando tú, ¿no te ha pasado que cuando, no sé, alguien ha querido un aumento laboral y se va preparado con un speech para decírselo a su jefe? Y el jefe te escucha, te da y te dice, sí, pero usted es impuntual. Usted se va antes de tiempo. Cuando yo le pido algo, refunfuñía con su vista, hace como que, siempre escucho que anda hablando mal de los demás. Y te empieza a decir cosas y como que tu discurso se empieza a caer y te empiezas como a derrumbar. Y usted se pide licencia hasta porque hay un eclipse y empieza de a poquito. Usualmente uno no piensa eso, sino que uno piensa en lo que uno da. Pero nuestras circunstancias es más de lo que uno ve en sí mismo. Por eso es que cuando Dios nos ve, sus pensamientos son más altos. Pero uno siempre va a creer que siempre lo que yo hago es todo. Y eso significa que Dios tiene que... Le quiero decir algo. Dios no es injusto. Y cuando Él vea que el proceso está siendo, ese proceso en tu vida y esa temporada está siendo trabajada en ti, ¿tú crees que a Dios le divierte la injusticia? No. Pero muchas veces le estamos pidiendo justicia a Dios con un carácter de injusticia. Y lo que yo pido de justicia, hasta la persona del mundo nos puede decir, no es tanto como tú crees. Porque yo cuando hablo con el de al lado tiene una mejor disposición que tú. Y cuando yo le digo que pueda venir un día sábado en la mañana, no haces lo que tú haces. O probablemente es más innovador y tú no tienes tanta creatividad. Y pareciera que a veces el jefe nos tiene que decir todos los motivos por el cual le subió el sueldo al de al lado para que yo me quede tranquilo. Ah, no, sí es verdad. Sí. No es necesario. No es necesario porque cuando el Espíritu de Dios está dentro nuestro, hay una mirada de justicia no solamente para afuera, sino que también para adentro. Y muchas veces tenemos solamente justicia para afuera, pero no para adentro. Y Dios necesita trabajar en nuestro interior, en nuestro corazón. Vamos a seguir con los ejemplos laborales. Voy a graficarlo con un ejemplo laboral. Vamos a poner el ejemplo de una persona que trabaja, por ejemplo, en el área de la salud. ¿Alguien aquí trabaja en el área de la salud? Levante la mano. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Supongamos, y de hecho esta predicación se trata todo de ustedes 4, se los quería decir hoy día. No, mentira. Es mentira. Todo lo que se parezca a la realidad no es así. ¿Ya? A su realidad. Son otros. Supongamos que tú trabajas en el área de la salud. Esto es un ejemplo, hubiésemos puesto otro, pero en el área de la salud. Entonces,
estamos ahora hablando en el contexto de cómo lo que yo hago, bien o mal, o no sé si bien o mal o más conectado con el Padre, me permite tener una relación sana con Él. Usualmente, decisiones que tomamos nos apartan de estar relacionados de manera sana con Dios. Entonces vamos a poner un ejemplo de lo que nos puede perturbar laboralmente para sacarnos de la relación con Dios, para romperla. Entonces, vamos a suponer que alguien en el área de la salud puede pasar 12 horas trabajando full el día. Entonces, cuando una persona ve a alguien, por ejemplo en el área de la salud trabajando, tú dices, wow, hacen un trabajo por el prójimo que es increíble, que es extraordinario. ¿Ya? Entonces tú puedes tener una buena intención de estar tantas horas en el trabajo porque tienes la intención correcta, que vas a servir al prójimo, ¿cierto? Le vas a hacer un bien. Y además, colindantemente, te va a traer un buen pasar económico, cosa que no está mal. Ahora, producto de pasar grandes cantidades de horas en el trabajo, lo que te va a pasar, y no es que lo esté profetizando, es que vas a tener un mayor estrés, vas a tener un mayor agotamiento, vas a tener menos tiempo para estar conectado con Dios. Empiezas a comer de mala manera, dormir menos y te vuelves irritable. Si estás casado, tu relación de matrimonio va a empezar a desgastarse, producto de las altas horas de trabajo que tú tienes en el cuerpo. Vas a dejar de comunicarte con tu cónyuge. Si tienes hijos, vas a empezar a tener problemas con los niños. Lo vas a empezar a ver poco. Y de repente te vas a dar cuenta que tus hijos van a comenzar a tener conductas no sanas. ¿Por qué? ¿Vemos a Satanás metido ahí? ¿En esta gráfica? No. Entonces, ¿por qué tanta gente cristiana tiene tantos problemas de relacionamiento con Dios? Porque toma decisiones de llevar un estándar y un estilo de vida que es incompatible con los hijos de Dios. Es incompatible. Ahora vamos a poner el ejemplo de esta persona que decide, también puede estar en el mundo del área de la salud, pero decide trabajar menos, aun cuando gane menos, pero se va a limitar su estrés, su irritabilidad, va a pasar más tiempo con su esposo, va a pasar más tiempo con sus hijos, va a tener más tiempo con Dios. Probablemente para alguno va a decir, pucha, no, pero no le va a hacer tanto bien al prójimo porque va a estar unas 4 horas menos. Pero lo que te quiero llevar es que usted va a tener que tomar decisiones. Porque cada vez que hablamos con gente que está en un péndulo matrimonial o con sus hijos, es porque se encuentra, gracias, muchas gracias, está viviendo un estilo de vida con todo lo que ya hemos nombrado, irritabilidad, estrés, problemas, empiezas a tener problemas en tu presión arterial, problemas de tu peso, problemas, crisis de pánico, duermes menos, ¿verdad? Y te empiezan a ocurrir muchas cosas no sanas, porque decidiste llevar un estilo de vida laboral que es incompatible con tu relación con Dios. Entonces, cuando a nosotros nos toca ministrar como pastores a personas, hay personas que cuando uno le hace ver cómo llevan su estilo de vida, esa persona te dice, es que es mi realidad y no hay otra. Y uno dice, ¿pero cómo? Y ahí entra algo que se llama fe. Y la palabra de Dios que sin fe, ¿por qué gente le cuesta tanto decidirse correctamente por qué trabajo tomar? Y para otros fluye. ¿Por qué no hay fe? Recordando que nada de lo que Dios tiene para nosotros es malo, ¿cierto? Pero hay algo que la Biblia nos dice que todos tenemos medidas de fe. Mira, es distinto tomar el primer trabajo que te llegó, con todos esos inconvenientes que va a afectar tu relación con Dios, tu vida matrimonial, tu vida emocional, tu salud física, tu salud mental, tu relación con los hijos, y te acostumbraste a eso porque fue lo que llegó, o porque también me conviene económicamente, a que vivas en plenitud.
Porque también el sistema de este mundo te dice que la plenitud tiene que ver con el ingreso que tú tienes en tu cuenta corriente, ¿verdad? ¿Por qué gente le cuesta dar el paso de fe? ¿Por qué gente le cuesta decir, por agradar a Dios yo voy a tomar esta decisión? Porque creo que este trabajo me va a permitir estar más tiempo con el Señor. ¿Por qué pasa eso? Por falta de fe. Porque no confiamos en el Señor y nos desesperamos. ¿Cuánta gente cuando se encuentra en algún mes, alguna semana sin trabajo, en vez de ir a las plantas del Señor, que es lo primero, y decirle, Señor, yo, como ya no soy híbrido, ¿cierto? Yo estoy convencido de que mi vida está en ti y comprendo que el trabajo no es el propósito de mi vida. Por lo tanto, yo te pido que me concedas un trabajo que me permita estar conectado contigo, que tenga una familia sana, pueda desarrollarme, no afecte mi salud y quiero vivir en prosperidad. ¿Sabe que la mayoría de los cristianos no lo hace? Porque si quedan sin trabajo, ¿qué es lo primero? ¡Zoom! Buscar trabajo. Y lo que venga. Entonces, ¿cuáles son mis aspiraciones para el trabajo ideal? Primero, cercanía. Segundo, el monto. Y comenzamos a hacer una lista y al final, pastor, ore por mí para que Dios bendiga mi lista. Entonces, a Dios lo ponemos en último lugar y después culpamos a Dios porque no obró. O le decimos a Dios, ¿por qué estamos pasando tantas dificultades en ese trabajo? ¿Aló? Si decimos que Dios está en primer lugar, ¿por qué vemos todas las otras características previas a conectarnos con Él? El dador de todo. El que hace así, dice la palabra de Dios, que cuando Él abre puertas nadie las cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. ¿Por qué somos híbridos? Porque hacemos lo que el mundo hace. Porque escogemos según nuestro buscador híbrido. Y no lo que hace un realmente definido hijo de Dios. Y me voy a evitar dolores, sufrimiento, pérdidas. Porque los hijos definidos de Dios lo ponen a Él en primer lugar. Amén. Yo sé que esta palabra espero que esté golpeando muy fuerte, porque Dios no quiere que seas híbrido. Dios quiere que seas un hijo convencido, no solamente porque hiciste confesión de fe, porque te bautizaste, sino que porque nuestra vida habla de que somos realmente hijos de Dios. Nuestro testimonio habla de ello. Si tú dejas a Dios en último lugar, no lo culpes. Si tú quieres solamente la bendición de Dios frente a las decisiones que ya tomaste, es un error de principio, es un error de orden. Los hijos definidos de Dios lo ponemos a Él en primer lugar. ¿Y sabes lo que vemos después? Plenitud. Sí que lo vamos a pasar mal. Van a hablar mal de ti, lo que tú quieras. Vas a tener luchas, de todo te va a pasar. Probablemente alguno, al venir acá, tuvo alguna dificultad. Pero cuando nos definimos por Dios, nuestra adoración es sana, nuestro relacionamiento es sano. Y por eso que el carácter de Él tiene que ser formado en nuestras vidas. ¿Por qué a gente que es profesional, que es joven, le cuesta tomar, por ejemplo, decisiones de fe si lo tiene todo? ¿Y por qué pareciera que esto es lo único que hay para mi vida? Porque no vive en fe. Teniendo todo, le cuesta. ¿Por qué? Porque no actuamos en fe. Porque tenemos pensamientos híbridos. Entonces el diablo te manda un pensamiento, no vas a quedar cesante, no vas a encontrar en ningún lugar y te va a pasar esto y esto otro y esto y esto otro. Y yo te podría decir cómo Dios ha actuado en mi vida, por ejemplo, en esa área, pero te quiero decir algo, mi testimonio no puede hacer nada en ti. Lo que genera algo en ti es la revelación del Espíritu Santo. Nada más.
Revelación del Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo hizo lo que hizo no porque tenía la Biblia, o ni siquiera tuvo a Jesús al lado, sino que por la revelación fuerte de la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos ser llenos del Señor. Y nuestra adoración es primicia. Por lo tanto, frente a una decisión de casa, frente a una decisión de trabajo, frente a una decisión de estudios, mi primicia como hijo definido y no híbrido es entregarle lo primero al Señor. Es decirle, Señor, yo quiero estar en el lugar que corresponde, con las personas que corresponden. Ábreme puertas, Señor. ¿Cuántos saliendo de cuarto medio pueden tener un año para que Dios guíe sus pasos y estudiar lo correcto y no lo incorrecto? Orar. Señor, muéstrame bien claramente dónde me tengo que ir o no me tengo que ir. ¿Tengo que estudiar esto o no tengo que estudiar esto? ¿O todo lo que te llegue va a ser una puerta abierta de Dios? ¿O es lo que te conviene? ¿Cómo lo sabes? Eso es porque no le entregamos la primicia al Señor, de nuestros pensamientos, de nuestra intencionalidad. ¿Y sabes por qué? Porque todavía nos cuesta amar al Padre. Cuando tú tienes una buena noticia, cuando a ti te han subido el sueldo, ¿a quién llamas? Cuando te subieron el sueldo, ¿a quién? Lo primero que haces, agarra el celular, ¿a quién vas a llamar? ¿A alguien que amas o no? ¿A tu esposo, a tu esposa, a tu suegra? Número frecuente. Lo guarda ahí, personas que amo y ahí está, ¿verdad? Porque tienes que dar una buena noticia. Tengo una buena noticia. Me subieron el sueldo. Ay, quiero que el mundo lo sepa. ¿Por qué solo queremos la bendición de Dios cuando el plan humanista ya está hecho? Y ese plan humanista no tiene buen resultado. Cuando no pones a Dios en primer lugar, cuando no pides la guía de Él. Entonces después te metes en círculos de relaciones personales, de relaciones laborales, de relaciones de lo que sea, y sufres, y lo pasas mal, y te empiezas a desgastar, y empiezas a decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios no tiene nada que ver, porque siempre lo que Él tiene para nosotros es bueno. En Mateo 6:33, ¿qué es lo que dice, por favor? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que... no tomamos desayuno. Busquen el reino de Dios por encima de... No, en esta área no hay tanto Dios. No, si lo ponemos a Él por encima de todo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una consecuencia. Y ojo, nos dice lo que hablamos delante. Y llevan una vida justa. No mi justicia personal, ¿cierto? Que siempre yo me merezco todo. Sino la real justicia. ¿Y saben cómo se da la real justicia? Cuando estamos relacionados con Dios. Porque cuando estamos, mira, cuando tú te sales del ruido, cuando tú dices, nadie me moleste en casa por una hora, te sientas y tú le dices al Señor, háblame. Y te concentras, y Dios te empieza a mostrar cosas. Y te empieza a mostrar que no eres tan bueno como tú crees. Nos empieza a mostrar lo que está impuro, ese olorcito malo. Pero cuando no pasamos tiempo con Él, creemos que todo lo hacemos bien y que todo es injusto. Pero estando en su presencia, Él nos hace una radiografía. Pero Él no nos expone. Y cuando salgo de los momentos íntimos con Él, y Dios me muestra que estuve mal con algo, salgo y, por ejemplo, le pido perdón a mi esposa. ¿Me tuvo que decir algo? ¿Por qué hay tantas peleas en hogares cristianos? Porque no pasamos tiempo en intimidad con el Señor. Porque ella me dice que yo estoy mal en algo y Él me dice que yo estoy mal en algo, pero yo no lo creo. Yo creo que Él está mal. No, pero yo creo que ella está mal. Porque antes no le dimos la premisa al Señor. Y Él no nos trae revelación de lo que yo estoy mal. Y nos dice, y lleven una vida justa, justa a la manera del Padre. Justas donde me doy cuenta de aquello que no hago bien. Y también de lo que hago bien, si no solamente Él no enrostra lo malo. Pero estoy diciendo que nunca, fuera de la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta de quién realmente somos.
Y eso es justicia, justicia de Dios. Y Él dice, les dará con fuerza todo lo que necesiten. Todo lo que necesitamos. Pero como antes estamos en una vida justa, sabemos lo que necesitamos, porque a veces pedimos algo que no necesitamos. Ahora, Dios es un Padre de amor y Él nos quiere llenar de regalos. Y algunos dirán, no, porque Él es Dios. Cuando tu hijo está ahí, lo hablamos, porque hablamos de paternidad la última vez, domingo antepasado. Así como tú buscas hacerle bien a tu hijo y Él no te da nada a ti, eso es amor de padre, paternidad. Entonces, Él nos está diciendo de que Él nos dará todo lo que necesitamos. Ahora, si hoy día tú sales del hotel, sales de este salón, convencido solo de que Dios te va a dar todo lo que tú necesitas, pero sin buscar al reino de Dios en primer lugar, hay un problema. O al revés, si tú crees que puedes buscar a Dios por encima de todo, pero no crees que Dios te puede dar todo, también estás en un problema. Porque tenemos los dos extremos. Aquellos de que no creen lo que Dios tiene para tu vida. Dios tiene algo extraordinario y tú, no. Yo le busco solamente, no. Dios sí te quiere bendecir. Dios sí te quiere promover. Porque Él es un Padre lleno de amor. Él quiere el bien. Es como, no sé, pensemos que tú tienes una gotera en la casa. Como que y está toda la noche así. Tac, tac, tac. Es molesto una gotera, ¿no? Tac, tac. Como que Dios sí quiero que sufra. Así me va a amar más. Dios no es así. Saquémonos esas imágenes que no va por ahí. No revisaste ante el techo, pasó algo, pero no tiene que ver con Dios, ni siquiera con Satanás. Son temas prácticos. Entonces el Señor nos está diciendo, porque la adoración es primicia. Si no es primicia, te quiero decir algo, te quiero informar hoy. Si no es primicia, no es adoración. Si no es primicia, no es adoración. Porque Dios no quiere ocupar el segundo lugar. Dios no se merece el segundo lugar. Entonces ya ahí deja de ser adoración. Adoración es lo primero. Siempre. Es por eso que gente diezma, pero lo hace con el corazón incorrecto. Lo ve como el pago mensual. Y es lo último que después de Autopista Central, Movistar, BTR y el diezmo. Así como, sí. Para cumplir. Si no es lo primero, no es adoración. Y tú puedes estar ofrendando y diezmando con el corazón incorrecto. Que no es lo mismo que hacerlo con el corazón correcto. O porque veo con mis ojos humanos. Adoración es primicia. Todo lo que no sea primero no es adoración. Es por eso que pensemos un poco en lo siguiente. ¿Qué pasa si tu hijo solamente va al colegio una vez a la semana? ¿Qué pasa si tú te relacionas con tu esposa una vez a la semana? ¿Qué pasa si tú vas al trabajo solamente una vez a la semana? Va a ser insostenible. Es insostenible una vida donde tú solamente vengas el domingo a la iglesia y sea la única instancia y lugar que buscas de Él. Va a ser insostenible y se va a romper. Por más que hoy día te hayas gozado y hayas recibido palabra de Dios, te vas a perder. Porque es insostenible. Lo que Él quiere es tener una relación profunda y sana contigo día a día. Y por eso que en estos 21 días estamos llevando el reino de Dios a nuestros hogares. Porque es insostenible tener relaciones laborales, emocionales, académicas, solamente con un porcentaje tan mínimo como de una vez a la semana. Y me agrada que todos esperamos con ansias el día domingo, pero Él es más que eso. Es mucho más que eso. ¿Cómo han estado nuestros tiempos desde ayer en la presencia del Señor? Maravilloso, ¿cierto? Buscando el rostro del Padre, buscando más del Señor. Y vamos a ser tentados a hacer cosas que nos separan de Dios. ¿Qué es lo que dice en Salmos 37:7? Ya vamos a estar terminando. Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes
malvados. Y este texto tiene que ver con lo que hablábamos delante respecto a nuestra mirada, nuestro corazón y nuestra justicia respecto a lo que ocurre en la vida. Dice, guarda silencio ante el Señor y espera. ¿A cuánto nos encanta esperar? Es fascinante esperar, ¿o no? Espera en Él con paciencia. Wow, esta palabra es para mí. No te irrites ante el éxito de otros. Lo que hablábamos delante. Porque si somos hijos que estamos en justicia, no nos va a molestar que a otro le vaya bien, ¿cierto? No nos molesta. De los que maquinan planes malvados. ¿Usted ha visto que alguien ha logrado el ascenso laboral por conductas impropias? Sí. ¿De mala manera? ¿Manipulando? ¿Mintiendo? ¿Poniendo mal al compañero de trabajo? ¿Urdiendo cosas que no son correctas? Sí. Espera en el Señor. Él va a sacar toda la luz. Él te va a promover cuando sea el tiempo y lo va a hacer con gloria. Pero no te desesperes. No empieces a usar recursos humanistas. No, esto yo ahora lo tengo que desenmascarar y tengo que... No se meta en temas que... No lo haga. ¿Qué es lo que dice acá? Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. ¿Y sabes lo que esperar en Él? No significa no hagas nada. Esperar en Él es estar en Él. Es que tú estás orando por la situación. Es que tú estás diciendo, Señor, ayúdame y dame el carácter para enfrentar este conflicto de la manera correcta. Eso es esperar en Él. Esperar en Él, aquí nos dice, no hagas nada. Porque ya hacer silencio es hacer algo y que cuesta. Pero aquí no dice no hagas nada. Dice espera en Él. ¿Y cómo los cristianos, los hijos, esperamos en Él? Conectados con Él. Y ya vamos a ir terminando. Nos estamos conectando de una manera distinta porque así como es improbable que en el mundo natural nos comportemos, vamos a volver a la foto de nuestros hermanos híbridos. Eso es raro. Es raro eso. Y una persona con mezcla de la luz de Cristo y tanto del sistema del mundo también es raro. Y es por eso que nos cuesta estar en Él. Nos cuesta mucho estar en Él porque hay mucha hibridez. Hay demasiada hibridez en su iglesia. Y hablo de la iglesia en general, pero también hablo de familia de fe. Hay demasiado. Hay demasiado que va en contra de Dios y que sale de nuestro corazón. Y estamos en tiempos de una adoración profunda. Y hoy día yo te quiero llevar a que tomes decisiones. Porque si tú solo piensas, pero no tomas decisiones, y no le pides ayuda a Dios para que esa decisión sea fortalecida, vas a seguir siendo un híbrido. Y van a pasar 7 meses más. Y vas a volver a caer en la hibridez. Y vas a volver a ser un híbrido, con conductas híbridas, hasta que tú no le digas al Señor por decisión propia, Señor, te entrego toda mi vida y quiero que seas el primero. Pareciera ser una confesión de fe, pero es lo que nosotros tenemos que decidirnos hacer como hijos de Dios, por completo. Yo y tú y yo necesitamos tomar decisiones de que nos moleste ser híbridos. Cuando a ti no te está molestando ser híbrido, inclusive buscas citas bíblicas que respalden la hibridez, hay algo que está mal. No, si mira, si también en Bad Bunny hay hijos de Dios, hay esos técnicos que colocan las luces, son evangélicos, y entre medio ahí absorbiendo la basura, el ambiente de marihuana, y hablando mal de las mujeres, y el cantante le hace el tarot a la magia negra, pero yo igual le doy porque me gusta el ritmo de la música. Híbridos. Que me gusta el ritmo, la rítmica. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo que te dice, despierta?
Y podemos decir así como la PAME, no me interesa. No me interesa y no voy a perder nada. Aunque me lo paguen, no. Ahora, no te vayas con esto del mensaje. ¿De qué predicaron? No, que no tengo que ir a ver a Bad Bunny. No, sácatelo. No. Ese no es el centro del mensaje. El centro del mensaje es definirnos para llevar una vida de adoración. Si somos indefinidos, somos híbridos. Y vamos a optar por las cosas del cielo y las cosas de las tinieblas. Y porque además lo que pensamos que me va a dar un placer ahora, por nuestra edad que llevamos ahora en nuestro contexto, está muy lejos de ser realmente plenitud y gozo para nuestra vida. Y es por eso que la palabra de Dios nos habla de gozo, ni siquiera de felicidad. Nos dice gozo, te vas a gozar estando en su presencia. Si a ti te aburre y te cuesta estar en la presencia de Dios, adivina por qué. Porque ya te llenaste de mucha hibridez y te va a costar demasiado. Es ahí cuando tú tienes que pedir ayuda. Es ahí cuando tú tienes que decir, no tengo el dominio propio. Me siento en el sillón, digo, voy a orar y voy a poner la música para estar con Él y me llega la notificación de Instagram. Y me metí y me fui a la B y estuve 26 minutos ahí. Y toda mi familia está ahí, si no lo molesten, no la molesten porque está en la presencia de Dios. Y tú con los deditos ahí, con artritis, artrosis. Decir, no tengo dominio propio. Tú puedes pedir ayuda. Me cuesta esto que parece tan sencillo. ¿Cómo lo hago? Y alguien te va a prestar ayuda en el comienzo para que tú luego camines. Pero no podemos tener 2 años en el Evangelio y parecer de 3 meses, porque eso demuestra algo amorfo, algo híbrido. Es amorfo. Es amorfo que alguien esté en primero básico y tenga 33 años. Es amorfo. No es normal. Pero eso tenemos que llevarlo no solamente a conductas externas, sino que realmente quienes somos, a través de nuestra relación con el Señor. Todo lo que Dios tiene para mí es bueno. Que alguien no lo conozca es otra cosa. Que alguien lo juzgue o lo malinterprete es otra cosa. Pero todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. ¿Cuántos quieren tomar una decisión el día de hoy? Cierra sus ojos ahí donde está. Padre, yo te quiero llevar, familia, a que tú tomes una decisión ahora y le digas al Señor. Porque yo voy a orar, pero te quiero, antes de orar, que tú le digas a Dios, enséñame. No sé discernir, me falta dominio propio. Me gusta esto de ser híbrido, que un poquito aquí y un poquito allá. La verdad no me incomoda tanto. A otros quizás ya vienen semanas de incomodarle esto de ser híbrido. De frecuentar lugares donde no tienes que estar, pero le das igual nomás. De estar con gente con la que no tienes que estar y le das igual nomás. De estar en un trabajo donde no tienes que estar, pero le das igual nomás. Y nada de eso fue consultado por el Padre. Y nada de eso fue guiado por Dios. Probablemente te metiste en cosas que te trajo perjuicios hasta tu cuerpo físico, hasta en tu mente, por estar en el lugar erróneo, con la persona errónea, por hacer cosas incorrectas. Porque todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Pero cada vez que tomamos decisiones sin Dios, sufrimos las consecuencias. Pero hoy el Señor nos dice y nos recuerda que sus misericordias se renuevan cada mañana. Y es como un río. Y el río no discrimina y se lo lleva todo. El río no hace amagues. El río de verdad se lo lleva todo. Y Dios no pide que ahora tú des sumas de dinero, ni ofrezcas tu casa. No, Él está pidiendo un corazón dispuesto. Y que tú tengas la valentía de decir, yo necesito definirme. Mi espíritu lo anhela. Hay una necesidad dentro de mi espíritu. Si yo te pregunto, ¿hace cuánto que no sientes fuertemente la presencia del Espíritu de Dios?
esa presencia que te deja botado, esa presencia que te hace perder la noción del tiempo, esa presencia que te llena de gozo, esa presencia que solamente ves con los ojos de Cristo y no con los ojos humanos, que tiene prejuicio frente a todo y todos. ¿Hace cuánto que no sientes la voz audible del Padre, que te habla algo que solamente es tuyo, que solo se trata de ti? ¿Hace cuánto que no es porque en un culto y que un pastor o que un predicador hizo eso por mí, sino que yo solo o sola lo trato en mi vida? ¿Hace cuánto que yo en mi relación de lunes a sábado no siento la presencia del Espíritu de Dios obrando fuertemente en mí, que es como un fuego, que es como agua, que nos limpia, que nos transforma, que no nos expone, que consume las ideas híbridas, que me activa en servir a otros, que me hace pensar en el foco correcto y no solamente en mí, en mí, en mí, en mí y en mí, sino que comenzamos a ver cómo Dios mira. ¿Hace cuánto que a través de la leña que tú solo encendiste no sientes eso? Eso significa, si no ha estado pasando, significa que hay rasgos híbridos en nuestro interior. Y en otros quizás hay un carácter híbrido. Y hay otros que probablemente ni siquiera le han entregado aún su vida al Señor. Pero hoy es la jornada propicia, fechada por el cielo. Si hay alguien que necesita respuesta a todo, el Señor te está diciendo: mis pensamientos son más altos. Si hay alguien que dice: es que yo necesito saber un poco, no, dice: mis pensamientos son más altos. Es que si yo no tengo toda la info, mis pensamientos son más altos. Es que si no tengo el control, Dios te dice: mis pensamientos son más altos. Dios solamente te está diciendo que cómo estás. Y los que sirven en la alabanza, y los que sirven en multimedia, y los que sirven en la bienvenida, todos hoy nos está diciendo: ven tal como estás. Esto no es para los que hoy día vinieron, los que no conocen del Señor. Esto es para toda la iglesia. El Señor te dice: ven tal como estás. Ven tal como estás. Tal como estás. Solo reconociendo o una identidad o características híbridas que tienes claro que no están bendiciendo tu vida ni agradando el corazón de papá. Yo no le voy a pedir a nadie que pase acá. Pero si hay algún valiente o alguna valiente que cree que su vida puede cambiar para siempre, puede levantar su mano. No importa si eres nuevo, si eres antiguo, si eres de la alabanza, si eres de multimedia, si eres diácono, si no tengo idea. Si Dios te habla proféticamente, no tengo idea. Pero si el fuego de tu altar lleva meses mojado y apagado, y solamente el único lugar donde te conectas con Dios es en el culto dominical o en un devocional de la iglesia, entonces tienes que saber algo. Hay hibridez dentro tuyo. Y no te estoy diciendo para juzgarte. Aquí nadie te está juzgando. Es para que tú sepas que si tú no eres capaz de encender el fuego en tu altar personal, sin la ayuda de pastores o de una actividad de la iglesia, si tú no eres capaz de conectarte con el Espíritu que trae vida, es porque has preferido otras cosas. Y si hay gente acá que
nunca se ha conectado con Dios, también puedes levantar tu mano. Si tú crees que Dios puede transformar tu vida. Sigan con las manos ahí levantadas. Todas las personas que creen y que necesitan hoy una inyección fuerte del Espíritu Santo en sus vidas. Que necesitan ser encendidos. Aquellos que el estanque estaba en 0, en 6. Si tu estanque ya estaba lleno, si tú todos los días te conectas con el Padre, si hablas en lengua, si sientes el fuego del Espíritu de Dios, si todos los días el Señor te está hablando de revelación y lo que viene, tú no levantes la mano. Estoy hablando de las otras personas. Si tú estás conforme con tu vida espiritual, no tienes que levantar la mano. Yo le estoy hablando a aquellos que no están conformes y que hoy día la palabra de Dios te demostró quién eres realmente. No lo que piensas que eres, lo que realmente eres. Padre, yo oro para que sea derramado en esta mañana aquello que solamente puede ser dado del cielo y que es el auxilio del Espíritu Santo. A los hambrientos, en el nombre de Jesús, a todos aquellos que tienen sus manos levantadas, Padre, tócales. Aquellos que te buscan y te anhelan con desesperación, en el nombre de Jesús. Bendice a todos aquellos que saben que no es suficiente, que no están conformes, que hoy día tú les revelaste cómo es su vida espiritual, no para juzgarles, sino para ayudarles, no para exponerlos, sino para bendecirlos, no para avergonzarlos, sino que para encenderlos realmente, para que puedan arder. Padre, toca y bendice a todos aquellos que saben que hay mucho más, que hay mucho más, que hay mucho más del cielo de lo que mi edad, mi cultura o mi experiencia me puede ofrecer. Te doy gracias por todos aquellos que ya están encendidos en el fuego del Espíritu de Dios. Pero ahora yo oro no por los que están llenos, sino por los que creen que hay mucho más. Y creo que ahora también se están derramando cosas poderosas. Y Dios está tocando la vida de la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús las tinieblas retroceden. En el nombre de Jesús hay más de Él, más del Espíritu de Dios. Hay más, hay mucho más del Señor. Y quizás no pueda llegar a donde tú estás físicamente, pero ahí Dios está contigo. Y yo quiero profetizar a todos los que levantaron sus manos. Y te quiero decir de que bíblicamente el Señor nos muestra que solamente necesita un corazón. Y te quiero decir que dentro de estos 21 días vas a experimentar el fuego del Espíritu Santo como nunca antes lo habías experimentado. Que vas a amar como nunca antes estar a solas con el amado. Que vas a querer estar todos los días apegado más allá de los 21 días. Y yo profetizo sobre tu vida que tu casa se vuelve un altar de adoración. No la casa de los evangélicos de la esquina. No la casa de los canutitos que viven en ese condominio. No la casa del departamento de los canutitos de ahí. No, sino que se vuelve un altar de los hijos de Dios. De aquellos que experimentan la extraordinaria unción del cielo, que disfrutan estar con el amado, que no se aburren estando con Él, que saben que además pueden ser tan usados por el Padre que Él comienza a añadir cosas. Y te quiero decir algo, no empieces a recordar momentos donde fuiste lleno, porque nada se parece a lo que Él trae. No digas sí y una vez Dios me tocó. No, porque todo lo que Dios te va a traer en esta temporada es fresco. Él no tiene comida añeja.
Él trae cosas nuevas. Él se mueve en lo nuevo. Él no quedó pegado en los 90. Y el Señor trae cosas extraordinarias para los que tienen hambre. Padre, añade más revelación. Y oro si alguno estaba con tormentos espirituales, que eso no les dejaba. Y maldiciones generacionales, yo oro para que todo espíritu inmundo que afecta la vida de tus hijos, que se dispusieron, se vaya a los abismos ahora en el nombre de Jesús. Que toda pesadez espiritual, que toda enfermedad del diablo, que todo pensamiento de iniquidad se vaya ahora en el nombre de Jesús al abismo. Oro por todos aquellos que cuando además se quieren concentrar en estar con el amado, vienen dolores estomacales, vienen dolores a los oídos, vienen temas de enfermedad. Yo desecho todo espíritu inmundo de enfermedad que viene a molestar a tus hijos cuando ellos se disponen. Y yo les cubro y oro por columnas de fuego alrededor de ellos, para que cuando se dispongan estas eventualidades que nuestros ojos naturales ven, pero esas eventualidades que se levantan, esas invitaciones que me llegan justo cuando decidí estar con el amado, oro para que tú les des el carácter correcto, para que ellos sepan que adoración es primicia y que tú no eres cambiable por una invitación, una once, un almuerzo. Eres lo primero, no eres lo segundo, no eres lo cuarto, no eres la pieza movible de la agenda. Tú eres lo primero, es intocable en los tiempos contigo. Y yo oro para que sea derramado ese carácter en la vida de tus hijos. Que estén convencidos y que puedan decir, lo demás no me interesa, porque yo ya estoy definido. No me interesa, porque hay algo mayor. Lo demás puede ser movido en la agenda, pero mi tiempo con Jesús no es movible. No es una pieza de ajedrez, no es el peón del tablero. Es mi rey, es mi Señor, es mi papá. Yo te voy a pedir que con ese corazón te levantes ahí. Ponte en pie y comienza a ensayar cómo lo vas a hacer en casa. Súbele la música a mí. Te quiero llevar a que comiences a ensayar cómo va a ser tu cuarto. Oh, papá, acá estamos. Comienza a ensayar tu conexión con el amado. A solas con Él, conectado con el Espíritu que te limpia, que te sana, que te renueva, que se lleva las heridas, que hace milagros, pero más allá de todo lo que hace, ¿por quién es? Porque le amamos, porque le necesitamos. Ahí es donde tú en tu casa tú puedes levantar la mano y nadie te va a decir de acá adelante levanta tus manos. Nadie te va a decir ahí en tu casa abre tu boca. Por eso es que este es tu ensayo de lo que vas a hacer en la intimidad. ¿Cómo va a ser tu postura con el amado? ¿Cómo va a ser? Que el amado te vea y te contemple y le decimos con nuestra postura y nuestra actitud, amado, acepto lo que tú tienes y lo disfruto. Y oro por un fluir fuerte del Espíritu de Dios a esta casa. Un fluir poderoso, convencimiento de pecado, multiplicación, nuevas fuerzas, renuevo, libertad al cautivo. En el nombre de Jesús, todo lo que estaba suelto se somete a la voluntad y al gobierno del Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso de honra a nuestro Señor más fuerte. Gloria a Dios.